Aquel día de marzo, un martes con un calor de los 1000 demonios, con el asfalto que brillaba y ese azul quemado del cielo que solo se ve en los altos de Jalisco al final de la temporada de secas, yo venía de regreso de entregar unas rejas de Lima, allá por Arandas. Salí de allá a las 2 de la tarde, con el tráiler vacío, el radio tocando una ranchera vieja a volumen bajo y una ansia bárbara de llegar a Tepatitlán antes de que anocheciera. Tengo un cuartito rentado allá, en una colonia sencilla al otro lado de las vías, sin nombre bonito, solo con casas de barda baja, perros ladrando en la banqueta y una tiendita en la esquina que cierra a las 7 de la noche sin falta. La carretera Federal 80 en ese tramo es recta y larga como promesa de campaña. Campos de agave a los dos lados, hierba seca en el camellón, y de vez en cuando un letrero de algún pueblo que ni sabías que existía. Yo iba en completo piloto automático, los ojos en el camino, pero la cabeza ya en casa, pensando en el baño caliente que me iba a dar, en mi café y mi pan, en el colchón viejo que me conoce desde hace más de 10 años y que guarda la forma de mi cuerpo como un recuerdo. Fue entonces cuando lo vi. En el acotamiento, en un pedazo de matorral entre dos agaveras que parecían no tener fin, había una figura tirada en el suelo. De lejos parecía un bulto de basura. Un montón de cosas desechadas, ¿sabe? De esas bolsas negras llenas de desperdicios que la gente tira a la orilla de la carretera porque son flojos o porque creen que el mundo es el basurero de todos. Había bolsas, había cartón aplastado, había botellas de plástico, había cajas, y en medio de todo aquello había algo que no debía estar ahí. Algo dentro de mí. No sé explicar qué, juro que no sé, y ya he intentado entenderlo muchas veces después. Me hizo bajar la velocidad. No fue un pensamiento, no fue una decisión, fue el pie en el freno antes de que el cerebro mandara la señal. El tráiler fue perdiendo velocidad lentamente, con ese ruido grave del motor amarrándose, y me fui orillando en el acotamiento con las intermitentes parpadeando a ese ritmo monótono que parece el corazón latiendo despacio. Me bajé. El calor me pegó en la cara con fuerza, como la puerta de un horno. El olor a tierra caliente, a monte reseco, a diésel y a llanta quemada. Me fui acercando despacio, porque ya traía el corazón en la garganta y todavía no sabía bien qué estaba viendo. Y allí estaba, un hombre, viejo, sentado de lado en el suelo, recargado en un cerco de alambre de púas oxidado, con la cabeza caída sobre el pecho como si estuviera dormido. Traía un pantalón oscuro que ya no tenía color definido de tanta mugre acumulada y una camisa de botones, imagínese, de esas camisas que uno se pone para ir al banco o a misa, completamente desgastada, con el cuello raído y 2 botones faltantes. Estaba descalzo. A su alrededor, esparcidas por el acotamiento como si alguien simplemente hubiera abierto la puerta de un coche y aventado todo para afuera, había bolsas de mandado viejas, botellas de plástico aplastadas, cartón mojado por algún sereno antiguo y un par de zapatos de vestir agujerados, tirados a unos 3 metros de distancia, como si hasta los zapatos se los hubieran arrancado antes de abandonarlo. Lo habían dejado ahí, con la basura, como si fuera basura. Me arrodillé a su lado. Mi rodilla derecha se quejó, como siempre lo hace desde que me la torcí en una descarga mal hecha hace unos 5 años, pero no le hice caso. Le puse la mano en el hombro con cuidado, como quien toca algo que se puede quebrar. Gimió. Bajito, casi nada, pero gimió. Estaba vivo. Señor, ¿me escucha?, pregunté con la voz más tranquila que pude, que no era muy tranquila. Abrió los ojos despacio. 2 ojos oscuros, hundidos, con esa mirada de quien ya ha visto demasiado y no le quedan fuerzas para sorprenderse de nada. Me miró sin enfocar por un rato, como si intentara entender quién era yo, dónde estaba, qué era real. Luego los volvió a cerrar.
Me quedé ahí parado un segundo. Lo miré a él, miré la carretera vacía en ambos sentidos, miré el cielo que empezaba a ponerse naranja en el horizonte. Intenté con el celular, una rayita de señal. Casi nada. La ambulancia no iba a entrar con esa señal. Pensé en esperar a que pasara alguien, pero la carretera estaba desierta y el sol se estaba metiendo. Y ese hombre no tenía tiempo de sobra, lo sentía en los huesos. Le pasé el brazo por mis hombros y lo levanté con cuidado. Pesaba menos de lo que esperaba, mucho menos, como si los años se lo hubieran ido llevando de a poco, dejando solo lo esencial. Lo cargué hasta la cabina del tráiler y lo acomodé en el asiento del copiloto con toda la delicadeza que un hombre de mi tamaño puede tener. Se quedó con la cabeza recargada en el vidrio, los ojos cerrados, respirando de una forma irregular que me dejó con el pecho apretado. Mientras le daba marcha al motor, intenté no pensar demasiado. Intenté solo hacer lo que se tenía que hacer. Pero una pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza mientras aceleraba rumbo a Tepatitlán, con el sol poniéndose del todo y el campo de Jalisco tiñéndose de morado y dorado en los bordes. ¿Quién en el mundo deja a un ser humano tirado entre la basura al borde de una carretera? Todavía no sabía que la respuesta a esa pregunta iba a cambiar mi vida entera. Hay una mujer en Tepatitlán a la que la gente llama Doña Remedios. 68 años, pelo blanco amarrado en un chongo apretado que no se mueve ni con un ventarrón, voz ronca de quien ha dado muchos regaños y muchos consejos a lo largo de la vida, y una mirada que te cala hasta los huesos. Vive en una casita pequeña y bien cuidada en la colonia del Carmen, con un patio lleno de plantas medicinales, ruda, toronjil, albahaca, hierbabuena, epazote y otras 10 cosas de las que nunca me aprendí el nombre, y una fama de curandera que atraviesa la ciudad desde hace décadas. No es charlatanería, que quede claro. Doña Remedios sabe de hierbas como un doctor sabe de medicinas, quizá más. La he visto calmar a niños con fiebre alta con una compresa de hojas y palabras dichas en voz baja. La he visto aconsejar a gente que estaba en el fondo del pozo de una forma que ningún psicólogo de consultorio podría. Es el tipo de mujer que todo el pueblo conoce, pero no sabe valorar bien, a la que la gente busca cuando está desesperada y olvida cuando está bien. Yo la conocí hace unos 8 años, cuando me perdí en una entrega y paré en la puerta equivocada. Me recibió con un vaso de agua y una sonrisa sin juicio, y desde entonces me volví cliente fiel del té de boldo que vende en frasquitos los sábados por la mañana. Nunca me ha vuelto a doler el hígado desde que empecé a tomarlo, así que no pregunto. Fue para allá que me fui con el hombre viejo. Eran casi las 8 de la noche cuando toqué a su puerta. La luz del patio estaba prendida y olía a copal por la rendija de la ventana. Abrió la puerta y me miró. Miró al hombre que yo traía prácticamente cargando. Me miró a mí de nuevo. Se quedó así unos 3 segundos, sin decir nada, con esa mirada que pesa. Luego abrió la puerta por completo y dijo: «Entra, Efraín, ponlo en el sofá». Acomodé al hombre en el sofá de la sala, que olía a copal y a tiempo antiguo. Ella se fue a la cocina sin hacerme una sola pregunta, y yo me quedé sentado en la silla de enfrente, con mis manotas cruzadas en el regazo, mirando a aquel desconocido que había traído a la casa de una mujer que merecía toda mi gratitud y ningún trabajo extra. Doña Remedios volvió en unos 15 minutos con un pocillo de té oscuro y humeante, un trapo húmedo doblado y un botecito de pomada que olía a eucalipto y miel. Trabajó en el hombre con una calma que me dejó sin palabras, limpiando los raspones que tenía en las manos y en los brazos, pasándole el trapo húmedo por la frente, apoyándole la cabeza con cuidado para que tomara el té de a poco, cucharada por cucharada. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó, sin quitarle los ojos de encima. «A la orilla de la Federal 80,
en un tramo de monte, entre Arandas y acá. Estaba en el acotamiento, en medio de un montón de basura tirada. No respondió de inmediato. Siguió trabajando. Luego dijo con la voz baja: «Este hombre ha pasado por mucho, Efraín. Está aquí en cuerpo, pero la cabeza se le fue hace tiempo. ¿Qué cree que le pasó? Todavía no sé, pero lo vamos a averiguar». El hombre durmió esa noche en el sofá de doña Remedios, tapado con una sábana de algodón blanca que ella guardaba solo para las visitas. Yo dormí en el piso de la sala, con una almohada vieja que me trajo sin que se la pidiera, porque no tuve el valor de irme. No sé explicar bien por qué. Tenía una sensación extraña, de esas que uno siente en el pecho y no les puede poner nombre, de que abandonar a ese hombre otra vez esa noche sería incorrecto de una forma que no podía ignorar. En la madrugada me desperté con un ruido. El hombre estaba despierto, sentado en el sofá en la oscuridad de la sala, con los ojos abiertos, mirando al techo. Me levanté despacio, con la rodilla quejándose, y me senté en la silla de enfrente. «¿Se encuentra bien?», pregunté en voz baja para no despertar a doña Remedios. Tardó en contestar, tanto que ya pensaba que no iba a recibir respuesta. Entonces giró el rostro en mi dirección y me miró por un largo rato en la oscuridad, como si estuviera evaluando si yo era real o no. «Usted paró el tráiler», dijo. La voz era rasposa, seca, de quien no ha hablado en días. «Paré». «¿Por qué?». Lo pensé de verdad, me rasqué la nuca y dije lo único cierto que tenía para decir: «No sé». Se quedó mirándome. Entonces hizo algo que no esperaba de un hombre que parecía no tener ya nada por dentro. Cerró los ojos y 2 lágrimas bajaron lentamente por su rostro arrugado y marcado por el tiempo. No sollozó, no hizo ruido. Solo dejó que las lágrimas escurrieran, quietecitas, como quien no tiene ya fuerza ni para llorar como el dolor se merece. Yo me quedé ahí, en la oscuridad de aquella sala que olía a hierbas y a silencio, sin saber qué decir, porque a veces no hay nada que decir. A veces uno solo necesita estar. Al día siguiente, con la luz de la mañana entrando por las persianas de madera pintada de verde, doña Remedios preparó un atole de avena con plátano machacado y se lo trajo al hombre con un vaso de agua. Comió despacio, con la concentración de quien hace mucho tiempo no siente el sabor de la comida hecha con cuidado. Ella se quedó sentada en la silla de enfrente, mirándome de reojo, esperando. Fue ella quien preguntó: «¿Cómo se llama usted?». El hombre bajó la cuchara, se quedó mirando el atole por un instante, luego levantó el rostro y dijo, con una voz que ahora estaba un poco más firme, pero aún cargada de algo que yo no podía nombrar: «Demetrio, Demetrio Vargas, 71 años». Y después se calló. La forma en que dijo su propio nombre se me quedó en la cabeza por días. No era la forma de quien se presenta, era la forma de quien recuerda. Como si el nombre fuera algo que había estado guardado en un lugar muy hondo y tardado, y lo estuviera trayendo de vuelta a la superficie con esfuerzo. Le pregunté si tenía papeles. Negó con la cabeza. Le pregunté si tenía familia. Miró hacia la ventana. Le pregunté si había alguien a quien pudiera llamar, si había algo que pudiera hacer para ayudar más allá de lo que ya había hecho. Se quedó en silencio tanto tiempo que doña Remedios me dio un codazo discreto que entendí como: «Basta, Efraín, déjalo en paz por ahora». Entonces ella me miró y dijo, con esa voz que no pide, que declara: «Él se queda aquí por ahora». La miré. «Remedios, no quiero darle más trabajo. No te estoy preguntando, te estoy diciendo». Se levantó, recogió el vaso vacío del hombre. «Y tú, cuando tengas tu próxima carga, pasas por aquí antes». Me fui esa mañana con el pecho revuelto. Fui a mi cuartito rentado, me di un baño, me cambié de ropa e intenté volver a la rutina. Agarré un flete de cajas de guayaba para el día siguiente. Fui a la gasolinera a llenar el tanque, compré pan y queso en el mercado de la esquina. Pero Demetrio Vargas
No se me salía de la cabeza. ¿Quién era ese hombre? Con esa camisa de botones desgastada, esos ojos hundidos llenos de cosas no dichas, esa forma de pronunciar su propio nombre como si fuera una reliquia. Un hombre de 71 años no aparece tirado en una carretera de Jalisco de la nada. Alguien lo dejó ahí. Alguien decidió que no valía el espacio que ocupaba. Y esa idea, así de simple, así de cruda, se quedó quemándome por dentro como las brasas de un anafre. 3 días después, volví a casa de doña Remedios. Demetrio estaba sentado en la mecedora del patio, con un vaso de té en el regazo y la mirada perdida en el limonero que ella cultivaba en un rincón. Traía una ropa diferente, un pantalón ancho de algodón y una camiseta del hijo de ella que vivía en Guadalajara. Y se había bañado. La diferencia era impresionante. No es que estuviera bien, pero estaba menos roto. Me vio entrar por el zaguán y no dijo nada. Solo me siguió con los ojos. Me senté en la barda de piedra del patio y nos quedamos en silencio un rato. El sol de la tarde pegaba de lado, creando sombras largas entre las plantas. Doña Remedios reapareció con otro vaso de té que puso en mis manos antes de que lo pidiera, y desapareció de nuevo hacia adentro como si no quisiera interrumpir. «Regresaste», dijo Demetrio. «Regresé». «¿Por qué?» Casi sonreí. Era la segunda vez que me hacía esa pregunta, y yo tenía la misma respuesta. No sé bien, pero sentí que tenía que regresar. Miró al suelo. Pasó el dedo por el borde del vaso. Luego dijo, casi para sí mismo: «Hace mucho tiempo que nadie regresaba». Esa frase me enganchó de una forma que no esperaba. No fue lástima, fue otra cosa. Fue el tipo de frase que te pega en el pecho porque reconoces algo en ella, aunque la historia no sea la tuya. No lo presioné, no le pregunté nada, solo me quedé ahí, tomando el té, dejando que el silencio del patio nos cubriera como un zarape en invierno. Los pájaros cantaban en el guayabo del fondo. Doña Remedios golpeaba algo en la cocina. El mundo de la calle seguía al otro lado del portón, completamente ajeno a lo que pasaba en ese patio. Cuando me levanté para irme, Demetrio dijo algo que lo cambió todo. «Efraín». La voz era firme ahora, diferente, con un peso que no estaba ahí los días anteriores. Me detuve, me di la vuelta, me miró con esos ojos hundidos que esta vez no estaban perdidos. Estaban fijos, decididos, como quien finalmente ha resuelto abrir una puerta que estuvo cerrada demasiado tiempo. «El hombre que me hizo esto vive aquí cerca, en una hacienda grande, por aquí en los Altos, y tiene mucho que pagar». El patio se quedó en silencio. Los grillos, el viento entre las hojas del limonero, y el peso de esas palabras se posó en el aire entre nosotros como algo concreto, algo que no se iría fácilmente. Lo miré por un largo rato. «¿Me está diciendo que alguien lo tiró en esa carretera a propósito?» Demetrio no respondió con palabras. Solo cerró los ojos y asintió lentamente con la cabeza una vez, firme, sin dudarlo. Y en ese momento supe que mi vida, la que yo creía conocer bien, con sus rutas y sus entregas y sus horarios, nunca más iba a ser la misma. Esa noche no dormí bien. Me quedé en mi cuartito rentado, acostado boca arriba en el colchón, mirando el techo de yeso con una grieta en medio que ya me sabía de memoria. El ventilador giraba lento en la ventana, metiendo y sacando el aire caliente de Jalisco sin mucha convicción. Y la frase de Demetrio me daba vueltas en la cabeza como disco rayado. «El hombre que me hizo esto vive aquí cerca». Me conozco lo suficiente para saber que no soy hombre de meterme en broncas. 42 años en la carretera me han enseñado a mantener un perfil bajo, hacer mi trabajo y no buscarle 3 pies al gato. Pero también me han enseñado otra cosa, algo que mi padre me dijo una vez y que nunca se me olvidó. «Efraín, lo único que un hombre se lleva al final de la vida es lo que hizo cuando pudo haber hecho otra cosa».
Yo había parado el tráiler. Había levantado a ese hombre. Había regresado 3 días después. Ya no había forma de fingir que esto no era asunto mío. Al día siguiente, temprano, antes de ir por mi carga, pasé a casa de doña Remedios. Eran casi las 6 de la mañana y ella ya estaba en el patio, cortando hojas de toronjil con unas tijeras de podar, como si el mundo no tuviera ningún problema que un buen té no pudiera resolver. Demetrio estaba en la cocina, sentado a la mesa con ambas manos alrededor de un jarro de café. Cuando entré, levantó los ojos hacia mí. Ninguno de los dos dijo buenos días. No era el tipo de conversación que empieza con buenos días. Me senté en el lado opuesto de la mesa. Doña Remedios entró detrás de mí, echó las hojas en una jícara con agua y se quedó ahí, de pie, recargada en el fregadero con los brazos cruzados. No se iba a ir. Ella era parte de esto ahora, y los dos lo sabíamos. Dijo que el hombre vive en una hacienda por aquí cerca. Dije directo, ¿qué hacienda es? Demetrio le dio un sorbo al café, puso el jarro en la mesa con cuidado. Entonces empezó a hablar. La historia que contó esa mañana duró casi 2 horas. Doña Remedios puso a hervir agua e hizo té, y ninguno de los dos lo interrumpió. Solo escuchamos. 40 años atrás, Demetrio Vargas era un hombre joven de 31 años, recién llegado de Zacatecas con una maleta de cuero, algo de dinero guardado de años de trabajo en una hacienda cafetalera y un sueño simple, tener un pedazo de tierra propio. Llegó a Tepatitlán por recomendación de un conocido y fue ahí donde encontró a Román. Román del Moral, 58 años hoy, hijo de hacendado que había heredado una propiedad mediana, pero quería hacerla crecer. Los dos se encontraron en una subasta de ganado en un rancho de la región, platicaron por horas y salieron de ahí como socios. La sociedad fue formalizada ante notario. Mitad y mitad. Demetrio entró con el dinero que había ahorrado, prácticamente todo lo que tenía en el mundo, y con la mano de obra, pues era él quien entendía de tierras y de ganado. Román entró con la propiedad y los contactos que el apellido de su familia le daba. Durante 12 años, los dos levantaron esa hacienda juntos. Compraron más tierra, ampliaron el hato, abrieron un pequeño negocio de venta de leche a las cooperativas de la región. La Hacienda del Moral, que seguía llevando solo el nombre de uno de los socios, una decisión que a Demetrio, en ese entonces, le pareció sin importancia, se fue convirtiendo en una de las propiedades más conocidas del municipio. Entonces, en el 13º año de sociedad, Román cambió. Demetrio no supo explicar exactamente qué pasó primero. Tal vez fue la codicia que siempre estuvo ahí y solo fue creciendo poco a poco. Tal vez fue el hecho de que Román nunca lo había visto como una sociedad de verdad, sino como una conveniencia temporal. El caso es que las reuniones de negocios se fueron poniendo más tensas. Los números que Román presentaba no cuadraban con lo que Demetrio veía en la hacienda. Desaparece dinero de una cuenta. Román tiene una explicación lista. Una compra hecha sin consultar al socio. Román dice que fue una urgencia. Una decisión tomada sin comunicar. Román dice que se le olvidó. Demetrio empezó a desconfiar. Pidió ver los libros contables completos. Román le dio una versión. Volvió a pedir más documentos. Román tardó semanas en presentarlos, y cuando los presentó, había algo que no cuadraba. Fue cuando Demetrio contrató a un contador particular de otra ciudad para que revisara todo por fuera. El hombre tardó 3 semanas y regresó con una cara que Demetrio nunca olvidó. Había irregularidades en el registro de la propiedad, documentos que habían sido alterados. La participación de Demetrio en la sociedad, en el papel, había sido reducida del 50 al 25% en una modificación del contrato que Demetrio jamás había firmado. O mejor dicho, había una firma con su nombre, pero no era la suya.
Román había falsificado los documentos. Cuando Demetrio confrontó al socio, Román no lo negó. Lo miró con una frialdad que Demetrio describió como lo más aterrador que ha visto en el rostro de un ser humano y le dijo: «No tienes pruebas de nada, y cualquier cosa que intentes hacer, yo tengo dinero para enterrarte. Agarra lo que te ofrezco y lárgate mientras puedas». Lo que Román estaba ofreciendo era una cantidad de dinero, menos de una décima parte de lo que la participación de Demetrio valía de verdad, y la condición de firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre la hacienda. Demetrio no firmó. Buscó un abogado. El primer abogado que buscó en la ciudad, después de una semana, le devolvió el caso sin explicación. El segundo le pidió un adelanto que Demetrio no podía pagar. El tercero aceptó. Trabajó por 2 meses y entonces apareció en casa de Demetrio con el contrato de desistimiento en la mano y el dinero de Román en el bolsillo. «Compró al abogado», dijo Demetrio con una calma que dolía escuchar. «Compró al abogado, les pagó a algunos testigos para que dieran una versión diferente y usó el prestigio del nombre de su familia para cerrar todas las puertas que intenté abrir. Sin dinero, sin abogado, sin pruebas que sobrevivieran a la presión de Román, Demetrio fue perdiendo el aliento, perdió el caso, perdió la parte que tenía en la hacienda, perdió el dinero que había invertido a lo largo de 12 años de trabajo, y sin tener dónde quedarse en Tepatitlán, pues la casa donde vivía estaba en la propiedad de la sociedad, perdió también el techo. Pasó los años siguientes a la deriva. Trabajó en otras haciendas de la región, pero la historia había corrido de la forma torcida, de la forma que Román quiso que corriera, y las puertas se le iban cerrando. Se fue yendo a pueblos más chicos, fue perdiendo contacto con las pocas personas que conocía, se fue quedando más solo, más sin rumbo, más sin piso. «¿Cuánto tiempo hace de eso?», pregunté cuando dejó de hablar. «La sociedad se terminó hace 30 años», respondió. «Pero nunca me fui de la región, nunca me fui del todo. Me quedé por aquí, de pueblo en pueblo, como si algún día fuera a encontrar una salida». ¿Y cómo fue que terminó en esa carretera?» Demetrio miró el café frío en el jarro. Se quedó en silencio por un momento largo. «Estaba viviendo en un rancho prestado, por allá, cerca de Acatic. El dueño del rancho era un señor ya grande que me dejaba quedarme a cambio de que le ayudara con el trabajo pesado. Cuando el señor se puso muy enfermo y su familia vino a hacerse cargo, me pidieron que me fuera. No tenía a dónde ir. Empecé a caminar por la carretera y después de eso se detuvo, se pasó la mano por la cara. Después de eso ya no sé muy bien qué pasó. Estaba débil, estaba confundido y desperté con usted a mi lado». La cocina se quedó en silencio. El reloj de pared de doña Remedios dio las 7. Ella fue la primera en hablar. «¿Y ese Román sigue en la hacienda?» «Sigue», dijo Demetrio. «Hacienda del Moral, aquí mismo en el municipio. Hoy tiene más dinero del que tenía antes. Se volvió a casar, tiene hijos, tiene un nombre. Y yo no soy nada». Escuché todo aquello con una mezcla de coraje e impotencia que no sabía muy bien cómo manejar. No era mi historia, no era mi pleito, pero algo dentro de mí, el mismo instinto que había pisado el freno en esa carretera, me decía que no era posible escuchar todo eso y simplemente irme a entregar guayabas. «Dijo que tenía pruebas», dije. «El contador que contrató, los documentos que él vio». «Ese contador desapareció», me interrumpió Demetrio, con una ligereza triste que era peor que la amargura. «No sé si también lo compraron, si lo amenazaron, o si simplemente no quiso problemas. Se fue y nunca más supe de él». «¿Y los documentos originales? ¿El acta de sociedad que firmaron ante notario?» Demetrio se me quedó viendo por un segundo. «Todavía existen, en la notaría. Pero la notaría en cuestión quedó a cargo de un sobrino de Román durante años. No sé qué haya ahí ahora, si también lo alteraron o no». No dije nada más por un rato. Me quedé pensando.
Doña Remedios fue a la ventana y se quedó mirando el patio con esa mirada lejana de quien está calculando algo por dentro. «Hay algo más», dijo Demetrio de repente. Lo miré. «Román tiene una hija, ya grande. Ella se encarga de una parte de los negocios de la hacienda. Vende los productos en el tianguis del pueblo. Y ella no sabe nada». Lo dijo con un peso que no esperaba. Al menos eso es lo que creo. Era una niña cuando todo pasó, y Román nunca le iba a contar a su hija lo que hizo. Dejé que eso se asentara. Una hija, criada con un patrimonio construido sobre una injusticia, sin saberlo. Doña Remedios se apartó de la ventana, me miró con esos ojos que hacen que uno se sienta transparente y dijo: «Efraín, ¿vas al tianguis el sábado?» Siempre voy por la verdura». Pues esta vez ve con los ojos bien abiertos. Entendí lo que me estaba diciendo sin necesidad de explicación. El tianguis de Tepatitlán se pone cada semana en la plaza principal, con ese movimiento de pueblo que no existe en otro lado. El olor a gorditas recién hechas mezclado con el de la tierra mojada, los puestos coloridos con lonas deslavadas, los vendedores gritando el precio del jitomate y el aguacate, niños corriendo entre las piernas de los adultos, un señor en su banquito de plástico tomándose un agua de horchata. Es el tipo de cosa que hace que uno se sienta en casa, aunque esté lejos. Llegué a las 8 de la mañana del sábado siguiente, con mi bolsa de Ixtele doblada bajo el brazo como siempre, fingiendo que era un sábado normal. Pasé por el puesto de pan de rancho, por el de quesos y chorizo, por el del viejo Evaristo que vende miel y siempre intenta convencerme de que la miel lo cura todo, desde la gripa hasta la tristeza. Y entonces la vi. Estaba en un puesto a mitad del tianguis, detrás de una mesa cubierta con un mantel de cuadros azules y blancos, con queso panela rebanado, requesón, crema de rancho y algunos frascos de cajeta. Era una mujer joven, 30 y tantos quizá, de pelo oscuro amarrado en una cola de caballo, un mandil sencillo, las manos ocupadas en despachar un paquete de queso a una señora que estaba frente a ella. Tenía un modo de hablar directo, sin rodeos, con una sonrisa que aparecía y desaparecía rápido, de gente que trabaja y no tiene tiempo para perder. Su nombre estaba escrito en un cartel hecho a mano, pegado al frente del puesto con cinta adhesiva: «Productos de la Hacienda del Moral. Fernanda. Fernanda del Moral. 32 años, supe después. Hija de Román». Me acerqué al puesto como cualquier cliente. Pedí 200 gramos de queso panela. Lo pesó, lo envolvió, me dijo el precio. Le pagué, me dio el cambio. Todo rápido, todo simple. Pero cuando estaba guardando el cambio en el bolsillo, me miró de un modo distinto. No con sospecha, sino con esa mirada de quien cree que te conoce de algún lado, y dijo: «¿Usted no es Efraín, el que hace fletes por la región?» Me quedé parado un segundo. «El mismo. ¿Me conoce? Mi papá le compró unas limas un par de veces hace años. Siempre hablaba bien del trailero puntual». Sonrió fugazmente. «Soy Fernanda». «Efraín», dije, y le estreché la mano por encima del mostrador. Fue la primera vez que la vi de cerca. Y lo que pensé en ese momento, y me dio vergüenza pensarlo, porque la situación no estaba para eso, fue que tenía una mirada honesta. El tipo de mirada que no esconde nada, porque no tiene nada que esconder. Y fue exactamente eso lo que me dejó con el pecho apretado mientras me iba del tianguis con el queso en la bolsa y el peso de saber lo que sabía. Fernanda no sabía nada. Eso me quedó clarísimo. Y había una injusticia enorme enterrada debajo de todo aquello, debajo del puesto, del queso, de la sonrisa, del nombre escrito en el cartel. Una injusticia que era de su padre, pero que un día le iba a cobrar la factura a todos. Volví a casa de doña Remedios más callado de lo que me fui. Demetrio estaba en el patio cuando llegué, regando la albahaca que ella le había encargado. Me vio entrar y esperó.
¿La viste?, preguntó. La vi. ¿Y? Me quedé un rato sin responder. Luego dije la verdad. Parece una buena persona, Demetrio. Él bajó la cabeza, no con vergüenza, con un peso distinto, el peso de quien carga una historia que va a lastimar a más de una persona cuando salga a la luz. Lo sé, dijo en voz baja, y por eso todo esto es tan complicado. Doña Remedios apareció en la puerta de la cocina con un trapo de cocina en el hombro y nos miró por un segundo. Luego se metió de nuevo sin decir nada. Pero antes de entrar, dijo algo que se me quedó en la cabeza por días, de esas frases sencillas que lo llevan todo adentro. La verdad no pide permiso para llegar, simplemente llega, y a uno le toca ver cómo le hace para aguantarla. Todavía no sabía cuánto iban a pesar esas palabras antes de que todo terminara. En los días siguientes intenté mantener la rutina. Agarré un flete de cajas de manzana hasta Lagos de Moreno. Pasé por San Juan de los Lagos. Volví. La carretera era la misma de siempre. El tráiler era el mismo. El radio tocaba las mismas canciones. Pero algo había cambiado dentro de mí, como esa grieta en el techo de mi cuarto que miras todos los días y un día te das cuenta de que creció. Cada vez que pasaba por la Federal 80 en el tramo donde había encontrado a Demetrio, bajaba la velocidad sin querer. Me quedaba mirando el acotamiento. Intentaba imaginar lo que él había sentido después de 30 años a la deriva al llegar a ese punto. Y no podía, porque hay cosas que la imaginación no alcanza. Hay cosas que solo quien las vivió sabe dónde duelen. Un viernes por la tarde, cuando volvía de una entrega en Tepatitlán mismo, pasé frente a la casa de doña Remedios y vi a Demetrio sentado en la banqueta. Eso era raro. Nunca se sentaba en la banqueta. Siempre en el patio, siempre adentro. Paré el tráiler. ¿Qué pasó?, le pregunté por la ventanilla. Levantó el rostro. Tenía una expresión diferente. No era la tristeza de siempre. Era otra cosa. Algo entre determinación y miedo. Efraín, necesito decirte algo. Apagué el motor y me bajé. Miró a ambos lados de la calle, como quien no quiere ser escuchado, y dijo: hoy en la mañana, cuando Remedios se fue a misa, un hombre se paró aquí enfrente. Se quedó un rato observándome desde su camioneta. Luego se fue. Sentí que se me tensaba el cuello. ¿Conocías al hombre? No. Pero la camioneta sí la he visto. Es una camioneta que suele estar en la entrada de la hacienda del Moral. El silencio de la calle de repente pareció más pesado. Un niño pasando en bicicleta, un perro ladrando a lo lejos, el ruido del viento en las hojas del mango de enfrente. Todo igual, pero nada era igual. Alguien se enteró de que estás aquí, dije. Eso creo. Me quedé parado un momento, pensando. Román del Moral tenía dinero, tenía contactos, tenía ojos en lugares que uno no se esperaba. Si se había enterado de que Demetrio estaba vivo y en Tepatitlán, el mismo hombre que él había echado de todo 30 años atrás, iba a querer hacer algo con esa información. Y la pregunta era ¿qué? No lo sabía, pero sentía que el tiempo que teníamos para pensar con calma se estaba acortando. «Métete», le dije, «y ya no te sientes en la banqueta». Demetrio me miró por un segundo con esos ojos hundidos, y entonces, por primera vez desde que lo conocía, hizo algo que no esperaba. Me puso la mano en el hombro brevemente, como un agradecimiento. No dijo nada. No hacía falta. Entramos juntos. Y ahí adentro, en la cocina de doña Remedios, que olía a café y a toronjil, por fin admití para mis adentros que esto había llegado demasiado lejos como para fingir que no era asunto mío. Era asunto mío. Desde el momento en que pisé aquel freno en la Federal 80, había sido asunto mío, y ahora tenía que averiguar qué hacer con eso. No soy hombre de planes, nunca lo he sido. Toda mi vida ha sido de decisiones al momento, de improvisar, de resolver el problema que se presenta sin mucho tiempo para pensar.
Pero esta situación pedía otra cosa, pedía calma, pedía cabeza, y yo no estaba seguro de tener ninguna de las dos. Esa misma noche, después de dejar a Demetrio en casa de doña Remedios y pedirle a ella que atrancara el portón, me fui a mi cuartito y me quedé sentado al borde de la cama por un tiempo que no sé decir cuánto fue. El ventilador girando, la calle afuera, un perro ladrando a lo lejos, y esa cuestión enorme ocupando todo el espacio dentro de mi cabeza. ¿Qué iba a hacer? Román del Moral era un hombre poderoso en un pueblo chico, y los pueblos chicos tienen su propia lógica que los de fuera no entienden. El dinero y el apellido de una familia crean una red invisible que está en todos lados. En el banco, en la notaría, en el mostrador de la tienda, en la plática después de misa. No es que la gente esté necesariamente del lado del que tiene dinero, es que saben que el que tiene dinero puede afectar sus vidas, y eso lo cambia todo. Yo era trailero, por mi cuenta. Dependía de clientes, de recomendaciones, de la buena voluntad de la gente que me contrataba. Si Román quería cerrarme las puertas en la región, podía hacerlo. Y yo lo sabía. Pero estaba Demetrio, y estaba lo que yo había visto en esos ojos hundidos cuando contó la historia esa mañana de casi 2 horas en la cocina de doña Remedios. Y estaba esa frase que mi padre dijo una vez y que nunca se me olvidó. Así que hice lo que hago cuando no sé qué hacer. Me desperté temprano, tomé café y me puse a resolver una cosa a la vez. Lo primero que necesitaba entender era si los documentos originales todavía existían. Demetrio había mencionado la notaría. Había dicho que estuvo a cargo de un sobrino de Román por años, pero los sobrinos no se quedan en el cargo para siempre. Fui al registro público de la propiedad de la ciudad un lunes por la mañana, con cara de quien solo quiere aclarar una duda simple. La empleada era una muchacha joven, de lentes redondos, que me atendió con la eficiencia de quien hace eso en modo automático. Pregunté si era posible consultar el registro de una propiedad rural del municipio. Dijo que sí, que era público. Pregunté por la hacienda del Moral. Buscó en el sistema, tecleó y luego me entregó una hoja impresa con el resumen del registro. Leí con calma. El nombre que aparecía como propietario era Román del Moral, 100%, sin mención de ningún socio, sin ningún registro de una sociedad anterior. Pero había una anotación al pie del documento, un código de referencia a una escritura antigua, que indicaba que había un registro anterior archivado. La muchacha de los lentes me dijo, cuando pregunté, que los registros anteriores estaban en el archivo físico, que podía solicitarlo, pero tardaría unos días en localizarlo. Lo pedí, le di mi número de teléfono, y salí de ahí con esa sensación de quien siembra una semilla sin saber si va a germinar. Fue esa semana que me encontré con Fernanda de nuevo, sin planearlo. Estaba en la tiendita cerca de la central de autobuses comprando mi mandado. Arroz, frijol, café, de ese queso cotija que venden en bloque. Cuando ella entró por la puerta con una bolsa de compras y casi chocamos al dar la vuelta en un pasillo. «Ay, Efraín», dijo con esa sonrisa rápida, «el pueblo es un pañuelo». «Ya veo», dije, e intenté no parecer distinto a un sábado cualquiera en el tianguis. Terminamos caminando juntos por los pasillos de la tienda sin que ninguno lo planeara. Ella iba tomando cosas del estante, yo iba tomando lo mío, y fuimos platicando de esa forma en que en los pueblos la conversación empieza con el clima y termina en la vida sin que uno se dé cuenta. Me contó que llevaba como 6 años encargándose de las ventas de la hacienda, que su papá Román andaba un poco delicado de salud últimamente, problemas del corazón, se cansaba fácil, y que ella había asumido más responsabilidades. Habló con un orgullo discreto de quien le gusta su trabajo, de quien no está ahí por obligación. «¿De verdad te gusta esto?», dije. No era una pregunta.
Me gusta, confirmó. Siempre me gustó. Desde niña iba con mi papá a la hacienda. Aprendía de todo. Para mí siempre fue lo natural. Y fue ahí, en ese pasillo de tienda, que olía a limpiador y a pan de caja, que sentí el peso más grande de todo esto. Porque ella no estaba hablando de una herencia. Estaba hablando de una vida, de una identidad construida a lo largo de los años, hecha de madrugadas de trabajo, de sol en la nuca, de la satisfacción de las cosas bien hechas. Y esa vida estaba construida sobre una mentira que ella no sabía que existía. Pagué mis cosas y me despedí de ella en la puerta con un «hasta luego» normal. Pero me fui con el pecho tan pesado que me costó trabajo respirar bien hasta que llegué al tráiler. El jueves de esa misma semana me llamaron del registro. La muchacha de los lentes dijo que habían localizado el archivo, que había una escritura de sociedad con fecha de 40 años atrás, registrada a nombre de Román del Moral y Demetrio Vargas, con una participación del 50% cada uno, y que también había, unos años después, una modificación del acta registrada, alterando la participación de Demetrio a 0. «¿La modificación tiene firma reconocida?», pregunté, tratando de que no me temblara la voz. «Sí, la tiene», dijo. «Pero hay algo raro. El reconocimiento de firma lo hizo la misma notaría, un empleado que ya no trabaja aquí, y la fecha del reconocimiento es un jueves. Pero revisando los libros de registro de ese periodo, ese empleado estaba de incapacidad médica esa semana». Me quedé parado con el teléfono en la oreja por unos segundos. «¿Puede guardar ese documento con cuidado?», pregunté. «Es importante. Puedo solicitarle una copia certificada si gusta», dijo. «Sí quiero. Por favor». Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo de mi cuartito por un largo rato. La firma en el documento de la modificación había sido reconocida por un empleado que estaba de incapacidad ese día, lo que significaba que alguien había falsificado el reconocimiento, lo que significaba que el fraude estaba documentado sin querer en los propios registros de la notaría. 30 años después, la mentira de Román tenía un agujero. Fui corriendo a casa de doña Remedios. Demetrio escuchó todo con una calma que me impresionó. Se quedó sentado en la silla de la cocina, con las manos en el regazo, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Yo siempre supe que había algo mal en ese documento, pero nunca tuve cómo probarlo». «Ahora lo tiene», dije. Doña Remedios estaba recargada en el fregadero. Dijo: «Eso no es suficiente, Efraín. Sabes que no es suficiente». Yo lo sabía. Documentos con irregularidades eran el principio, no el final. Todavía se necesitaba un abogado que aceptara el caso. Todavía se necesitaba a alguien que tuviera el valor de enfrentar a un hombre con el dinero y el nombre de Román en la región. Y todavía estaba el riesgo de que Román actuara primero, ahora que sabía que Demetrio estaba en Tepatitlán. «Hay un abogado», dijo Demetrio despacio, «en Aguascalientes. Oí hablar de él hace años cuando todavía intentaba arreglar esto. Decían que era un hombre que no se doblaba, pero yo nunca tuve con qué pagarle. Ahora tampoco tiene», dije, «pero yo tengo un dinero guardado». Los dos me miraron. Lo tenía. Unos ahorros que había ido juntando por años con la idea vaga de un día comprar mi propio tráiler, sin tener que pagarle renta al dueño del vehículo. No era mucho, pero podía ser suficiente para una consulta, para empezar. «Efraín», dijo Demetrio, con la voz que se le ponía más grave cuando se conmovía. «Yo no puedo dejar que usted... No le estoy pidiendo permiso», lo interrumpí, y lo dije con más firmeza de la que sentía por dentro. Doña Remedios me miró, luego miró al techo, como pidiéndole paciencia a alguien allá arriba. Después dijo: «Entonces vete ya, antes de que te arrepientas».
Fui a Aguascalientes un viernes temprano, con el tráiler vacío después de una entrega. El despacho del abogado estaba en una calle tranquila del centro, en una casona antigua remodelada, con una placa discreta en la puerta. Lic. Javier Mendoza. Abogado. 63 años, supe después. Pelo cano, lentes de armazón grueso. Un modo de hablar directo que me recordó un poco a Doña Remedios. Me escuchó por casi una hora, sin interrumpir, con un bloc de notas enfrente, donde apuntaba algo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó mirando sus apuntes por un momento. El documento de la modificación del acta con el reconocimiento irregular es una evidencia fuerte, dijo. Si hay otros registros que lo corroboren, testimonios, correspondencia, cualquier cosa que demuestre que la modificación no fue consensual, es posible armar un caso. ¿Cuánto tiempo llevaría? Hizo una expresión que yo conocía. La expresión de abogado cuando la respuesta es larga y nadie la quiere oír. Un juicio de esta naturaleza, con la contraparte teniendo los recursos para contratar una defensa de peso, podría llevar 1 año, 2, quizá más. ¿Y las posibilidades? Me miró por encima de los lentes. Nunca doy garantías. Pero si el documento es como usted lo describe, las posibilidades son razonables. El problema no es el mérito legal. El problema es la presión que la otra parte va a ejercer durante el proceso. Asentí con la cabeza. Licenciado, el hombre al que queremos demandar es Román del Moral, de la Hacienda del Moral, en Tepatitlán. Anotó el nombre. Se quedó mirándolo por un segundo. Conozco el apellido, dijo, con una neutralidad que no me dijo nada sobre lo que pensaba. Y aún así tomaría el caso. Cerró el bloc de notas. Me miró. Si las evidencias son lo que usted dice, sí. Pero necesito ver los documentos del registro antes de cualquier compromiso. Dije que podía traerlos la semana siguiente. Dijo que de acuerdo. Volví a Tepatitlán con esa mezcla de esperanza y miedo que es el peor tipo de sentimiento, porque ninguno de los dos te deja en paz. Eran casi las 6 de la tarde cuando pasé por la Federal 80, en el tramo entre las agaveras. Bajé la velocidad sin querer, como siempre hacía. Miré el acotamiento vacío. Pensé en Demetrio en ese suelo, con esa camisa de botones raída y los pies descalzos. Y le pisé a fondo al acelerador. El sábado fui al tianguis, no a comprar queso. Fui porque necesitaba ver a Fernanda otra vez. No sabía bien por qué, tal vez porque ella era la pieza de esta historia que yo no lograba acomodar. Estaba en el puesto como siempre, con el mandil, la cola de caballo, las manos ocupadas. Me vio llegar y me saludó con la cabeza, ese gesto simple de quien ya te reconoce. Le compré un requesón. Me quedé un segundo más de lo debido. ¿Está bien?, preguntó mirándome con esa mirada directa. Trae una cara rara. Estoy bien, dije. Solo con cosas en la cabeza. Un flete complicado. Algo así. Me dio el cambio y dijo con una media sonrisa: para cualquier cosa, el café del puesto de don Evaristo ayuda. Él jura que la miel sirve para pensar mejor. Me reí. Por primera vez en días me reí de verdad, y fue exactamente en ese momento, con la sonrisa todavía en la cara, que vi al otro lado del tianguis a un hombre parado, de brazos cruzados, mirando en nuestra dirección. Unos 50 y tantos años, con panza de quien come bien, camisa tipo polo, lentes oscuros. No estaba comprando nada, no estaba viendo ningún puesto, nos estaba viendo a nosotros. Fernanda siguió mi mirada y se puso seria de repente. «Es un empleado de mi papá», dijo en voz baja. «A veces viene a revisar las cosas del puesto». Pero la forma en que lo dijo, con duda, como si no se creyera del todo lo que decía, me indicó que a ella ya le había parecido raro antes, y que la explicación que le había dado su papá no le había cuadrado bien. El hombre nos miró unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue entre los puestos. Miré a Fernanda. Ella me miró a mí.
y en esa mirada que cruzamos en una fracción de segundo, había una pregunta que ninguno de los dos hizo en voz alta, pero que estaba ahí, flotando en el aire caliente del tianguis, entre el olor a queso y a pan de rancho. ¿Qué está pasando? Guardé el requesón en la bolsa. Me despedí de ella con una naturalidad que me costó esfuerzo mantener, y me fui del tianguis con la certeza de que el tiempo se estaba acabando, que Román sabía que Demetrio estaba en Tepatitlán, que estaba monitoreando la situación y que en algún momento, más pronto de lo que yo quisiera, iba a hacer algo con esa información. La cuestión era qué íbamos a hacer nosotros antes que él. Esa tarde, cuando llegué a casa de doña Remedios, me encontré una situación que no esperaba. Demetrio no estaba en el patio, no estaba en la cocina. Doña Remedios estaba sentada en la sala con las manos en el regazo, con una expresión que nunca le había visto. No era preocupación, era algo más hondo que eso. ¿Dónde está?, pregunté. Se fue a dar una vuelta, dijo. Intenté convencerlo de que se quedara, pero dijo que necesitaba respirar. Remedios. Hoy en el tianguis había un hombre de la hacienda de Román observándonos. Ella cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió dijo, Demetrio sabe que lo están vigilando. Creo que por eso salió. Creo que tiene miedo de que me vigilen a mí también por su culpa. No dije nada, pero aquello me golpeó de una forma que no esperaba. Demetrio, incluso en la situación en la que estaba, se preocupaba por no perjudicar a la mujer que le había abierto la puerta. Estaba cargando ese peso solo, como siempre lo había cargado. 20 minutos después, apareció por el zaguán. Estaba bien, físicamente, pero había algo distinto en su andar, una decisión. Me miró en cuanto entró y dijo sin rodeos, Efraín, necesito decirle algo que no le conté antes. Me preparé. Cuando vivía en ese rancho en Acatic, hice algo. Fui a la hacienda una vez, no para enfrentar a nadie, solo para ver. Me quedé en la carretera, de lejos, mirando el portón, y ese día vi a la hija de Román salir en una camioneta cargada de producto. Ella no me vio, pero yo la vi a ella. Hizo una pausa. Vi que ella trabaja, que cuida aquello con esmero, y pensé, esa muchacha no tiene la culpa. Y me quedé con eso adentro hasta hoy. La sala se quedó en silencio. El reloj de pared marcó la hora con 4 campanadas. ¿Y entonces?, pregunté. Entonces quiero que sepa que cuando esto salga a la luz, y va a salir, lo sé, yo no quiero destruirla. Quiero lo que es mío. Pero no quiero que ella pague por lo que hizo su padre. Doña Remedios se levantó de la silla despacio, fue hasta Demetrio y le puso la mano en el hombro con esa firmeza de madre que no es madre pero hace el papel. No dijo nada, solo se quedó ahí un segundo, y yo entendí, en ese momento, que Demetrio Vargas no era solo un hombre al que habían estafado. Era un hombre que, después de 30 años de sufrimiento, todavía tenía la generosidad suficiente para preocuparse por quienes podían salir lastimados en el camino. Eso se me clavó en el pecho de una forma que tardó días en pasar. A la mañana siguiente le llamé al LIC, Mendoza, en Aguascalientes, y confirmé la cita para la semana siguiente. Le llevaría las copias del registro. Le contaría todo, pero antes de que colgara el teléfono, dijo algo que me dejó helado. Efraín, hice una búsqueda preliminar sobre la hacienda del Moral anoche. Hay una información que necesitas saber antes de que nos veamos. ¿Cuál? La hacienda está parcialmente hipotecada. Román del Moral ha pedido préstamos en los últimos años usando la propiedad como garantía. Su situación financiera no es la que aparenta. Me quedé procesando aquello. ¿Me está diciendo que debe dinero? Le estoy diciendo que tiene una presión financiera que no se ve por fuera, y eso puede cambiar el comportamiento de un hombre en una disputa como esta. Puede volverlo más desesperado. Colgué el teléfono y me quedé mirando el tráiler estacionado afuera por la ventana de mi cuartito.
Román del Moral, el hombre poderoso de la hacienda grande, el hombre con apellido en el pueblo, debía dinero. Y en algún lugar en el fondo de la historia, yo sentía que eso iba a cambiarlo todo, de una forma que todavía no podía ver con claridad, pero que ya venía. Y venía rápido. La semana antes de ir a Aguascalientes con los documentos fue la más larga que recuerdo haber vivido. Intenté mantener la rutina. Flete de jitomate para Lagos de Moreno, elote cerca de San Miguel el Alto, de vuelta, el tráiler, la carretera, el radio, la misma vida de siempre por fuera, pero por dentro había una tensión que no me soltaba, que se subía conmigo a la cabina, que se sentaba a mi lado en la fonda de la carretera, que estaba ahí cuando intentaba dormir, mirando la grieta del techo. Doña Remedios me llamó el miércoles. Su voz era distinta, no el tono de quien llama para dar un recado, sino el de quien está conteniendo algo mientras habla. Efraín, anoche una camioneta se paró frente a mi casa como por 20 minutos, con el motor encendido, las luces apagadas. Luego se fue. Paré el tráiler en el acotamiento en ese mismo instante. ¿Demetrio está bien? Está bien, pero se pasó la noche en vela. Terminé la entrega más rápido que nunca y volví a Tepatitlán todavía de día. Cuando llegué al patio de Doña Remedios, encontré a Demetrio en la mecedora, inmóvil, con la mirada perdida. Cuando me vio, levantó el rostro y vi en él algo que no había visto antes, el cansancio profundo de quien ha cargado un peso por mucho tiempo y empieza a sentir que los brazos ya no le dan. Me senté en la barda de piedra. Por un rato ninguno de los dos habló. Entonces dijo: «Tal vez debería rendirme, Efraín». Lo miré. Yo ya pasé por esto antes. Ya lo intenté. Ya perdí. La voz era baja, sin drama, que era la peor forma en que podía decirlo. «No quiero que usted pierda su dinero. No quiero que Remedios tenga problemas. Quizá el precio es demasiado alto para todos». Me quedé mirándolo un momento. Luego hablé. «Demetrio, a usted lo tiraron en una carretera a los 71 años, después de 30 años a la deriva. Si se rinde ahora que tenemos pruebas, va a vivir el resto de su vida sabiendo que se rindió cuando tenía una oportunidad de verdad. Y no creo que usted aguante eso». Se quedó en silencio. «Yo aguanto lo que sea», dijo. «No. Usted aguanta el sufrimiento, pero no aguanta la injusticia que pudo haber combatido. Hay una diferencia». Doña Remedios apareció en la puerta, nos miró y desapareció de nuevo, pero yo sabía que estaba escuchando todo. Demetrio se quedó mirando el limonero por un largo rato. Entonces dijo, muy bajito: «Es usted muy terco, Efraín. Lo aprendí en la carretera», dije. Y por un solo segundo, esbozó una pequeña sonrisa, la primera que le veía desde aquella carretera. El viernes, Demetrio y yo fuimos a Aguascalientes, el LIC. Mendoza nos recibió en su sala de juntas. Escuchó a Demetrio por casi una hora. La misma historia, pero esta vez con fechas, con nombres, con la precisión de quien la guardó en la memoria por 30 años porque no tenía otro lugar donde guardarla. Leyó los documentos del registro en completo silencio, pasando cada hoja con cuidado. Cuando terminó, se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. «La irregularidad en el reconocimiento de firma es real y está documentada», dijo. «Combinada con el acta de sociedad original, tenemos bases para cuestionar la validez de la modificación. No es una garantía, pero es suficiente para iniciar una acción de nulidad por fraude». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «En un escenario sin grandes obstáculos, 1 año. Con la resistencia que seguramente vamos a enfrentar, 2. Me dijo el costo. Era más de lo que yo tenía ahorrado, pero no era imposible. «Puedo darle lo que tengo en pagos», dije, «y voy a trabajar más para cubrir el resto». El licenciado me miró. Luego miró a Demetrio. «Voy a ser directo. La otra parte tiene recursos. Van a intentar agotarnos en el proceso. Va a ser largo y difícil.
Demetrio le sostuvo la mirada al abogado sin pestañear. Licenciado, yo tengo 71 años. Ya perdí 30 de ellos esperando. Puede ser largo y difícil, pero prefiero terminar intentándolo que terminar sin haberlo intentado. El licenciado se le quedó viendo. Entonces asintió con la cabeza. Una vez, firme. De acuerdo. Volvimos con el sol cayendo en el horizonte, ese naranja profundo que pinta el cielo de Jalisco cuando quiere ponerse bonito. Demetrio se quedó mirando por la ventanilla del tráiler con una expresión que no supe nombrar. No era felicidad, era otra cosa. Era el rostro de alguien que acaba de poner los pies en la tierra después de mucho tiempo de estar flotando. Cuando llegamos a la calle de Doña Remedios, ella estaba en la banqueta esperándonos. Nos evaluó a los dos con esa mirada de rayos X y dijo, «Entonces va a haber pleito». «Va a haber», dije. «Bueno», respondió, y se metió para hacer la cena. La demanda se presentó en octubre. Le notificaron a Román, en menos de 2 días, el despacho de abogados que contrató, un despacho grande de la Ciudad de México, de abogados de portafolio y corbata, me llamó intentando llegar a un acuerdo antes siquiera de leer la demanda completa. Le pasé la información al licenciado. Me dijo que el hecho de que Román quisiera un acuerdo antes de leer la demanda decía mucho del miedo que le tenía a lo que había en ella. Demetrio rechazó el acuerdo sin dudarlo. Lo que vino después fue el periodo más pesado de toda esa historia. Los abogados de la capital impugnaron todo. Presentaron peritajes diciendo que la irregularidad en la firma podía ser un error administrativo, no un fraude. Intentaron desacreditar a Demetrio usando el largo periodo en que vivió sin domicilio fijo. Pidieron plazo tras plazo, reagendaron audiencia tras audiencia. Yo seguía haciendo fletes. Llegaba a casa tarde, salía temprano, con el cuerpo pesándome más de lo normal. Había noches en que doña Remedios me llamaba en voz baja, cuando Demetrio ya dormía, y me decía, «Hoy estuvo demasiado callado, Efraín». Y yo me quedaba en mi cuarto con el teléfono en la mano, mirando la grieta del techo, preguntándome si había hecho lo correcto al no dejarlo rendirse. Y entonces pensaba en aquel acotamiento en la Federal 80 y me quedaba callado. En julio, 8 meses después de haber encontrado a Demetrio en la carretera, Fernanda me detuvo en el tianguis con una mirada distinta. No era la mirada directa y tranquila de siempre. «Efraín, ¿puede decirme la verdad sobre algo?» Se me hizo un nudo en el estómago. «¿Usted está involucrado en una demanda contra mi papá?» El mundo alrededor siguió igual. Ruido, olores, movimiento del tianguis. Pero entre ella y yo, el aire se quedó quieto. Podía negarlo. Era la salida más fácil. Pero la miré y me acordé de lo que había dicho Demetrio. Parece una buena persona, y la gente buena merece honestidad. «Sí», dije. Se quedó inmóvil por un segundo. Luego asintió con la cabeza, despacio, como quien confirma algo que ya sospechaba pero necesitaba oír. «Cuéntemelo todo», dijo, y se lo conté. Ahí mismo, a un lado del puesto, en voz baja, con el movimiento del tianguis alrededor. La historia de Demetrio, lo que los documentos mostraban, lo que la demanda decía. Fernanda escuchó sin interrumpir. Su rostro fue cambiando mientras yo hablaba. Tensión, incredulidad, dolor, y luego una expresión que no supe leer. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. «Necesito ver los documentos», dijo. Se los mandé a través del licenciado. Y entonces me quedé esperando sin saber qué esperar. Fernanda tardó 2 días en llamarme. Cuando lo hizo, su voz era más firme. La voz de quien ha tomado una decisión difícil y ya ha hecho las paces con ella. «Fui a hablar con mi papá», dijo. Se me detuvo el corazón. Cuando le mostré los documentos y le pregunté directamente, no lo negó. Se quedó mirando al piso y se quedó callado. Y para mí, su silencio fue la respuesta.
No dije nada. Encontré algo, continuó, en un baúl que estaba en un cuarto de atrás en la hacienda, que él nunca me dejaba abrir. Hoy lo abrí. ¿Qué había adentro? Documentos viejos, cartas, recibos de la época de la sociedad. Hizo una pausa. Y un cuaderno con la letra de mi papá, con el plan de cómo iba a sacar a Demetrio de la sociedad, con fechas, con detalles. Todo está ahí, guardado por él mismo. Sostuve el teléfono con fuerza y cerré los ojos. Román del Moral había guardado la prueba de lo que había hecho, por orgullo, por descuido, o por una parte de sí mismo que nunca pudo borrar el peso de sus actos. Nadie lo sabría nunca. Pero ahí estaba. Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo. Su ayuda es muy importante. El cuaderno lo cambió todo. Cuando el Lic. Mendoza recibió el material, se quedó en silencio un buen rato antes de llamarme. Luego me dijo con una voz distinta a la habitual: Efraín, un hombre que anota su propio plan y guarda el cuaderno, le hace el trabajo al abogado contrario. Nuestras posibilidades mejoraron muchísimo. Los abogados de la Ciudad de México intentaron reaccionar, pero el cuaderno era irrefutable. Era la letra de Román, era la fecha de Román, era la estrategia de Román, escrita por él mismo en un momento en que quizá pensó que nadie la leería jamás. El juicio duró otros 8 meses después de eso. 8 meses de audiencias y escritos y aplazamientos que me dejaban agotado cada vez. Hubo una audiencia en la que el juez pidió más documentación y salí del juzgado con la rodilla doliéndome y el ánimo por los suelos. Hubo una semana en que el licenciado me llamó diciendo que la otra parte había apelado una decisión preliminar y que íbamos a tener que esperar otros 2 meses. Recuerdo a Demetrio escuchando esa noticia sentado en la cocina de Doña Remedios y cerrando los ojos con una expresión que dolía ver. Pero seguimos adelante, un día a la vez. Y en mayo del año siguiente, 14 meses después de que pisé aquel freno en la Federal 80, el juez dictó la sentencia. La modificación del acta fue anulada por fraude comprobado. La participación de Demetrio Vargas en la sociedad fue reconocida. Román del Moral fue condenado a resarcir a Demetrio por el período en que operó la propiedad de forma exclusiva. El resultado fue que Demetrio tendría derecho a una parte significativa de la propiedad, no a toda, porque la hacienda había crecido también con el trabajo de la familia del Moral, y el juez sopesó eso con justicia, pero sí lo suficiente para tener un lugar con su nombre en la puerta, lo suficiente para no ser más un hombre sin tierra. Yo estaba al lado de Demetrio cuando el licenciado nos leyó la sentencia. Demetrio escuchó con las manos en el regazo y los ojos en el suelo. Cuando el licenciado terminó, el silencio duró un buen rato. Entonces Demetrio levantó la cabeza y me miró. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Era la mirada de un hombre que había regresado. No como se fue, porque nadie regresa como se fue. Pero había en él una entereza que no estaba en aquellos ojos perdidos al borde de la carretera. Tuve que mirar para otro lado para no avergonzarme. Demetrio se instaló en un rancho antiguo dentro de la parte de la propiedad que pasó a ser legalmente suya. Fue restaurando el lugar poco a poco. La primera vez que fui a visitarlo, estaba sentado en el portal con un jarro de café, mirando el potrero. Cuando me vio, hizo ese gesto con la cabeza que era su forma de saludar. Me senté a su lado. El sol pegaba de lado al final de la tarde. Olía a tierra buena. «¿Cómo está?», pregunté. «Estoy en casa», dijo. Y eso era todo. No se necesitaba más. Doña Remedios preparó un mole para celebrar, el mejor que he comido en mi vida, y se pasó la tarde en el patio con nosotros, hablando de nada y de todo al mismo tiempo,
con el viento moviendo las plantas y el sol escondiéndose despacio en el horizonte de Tepatitlán. Fernanda y yo fuimos construyendo una amistad real a lo largo de esos meses, del tipo que nace de las cosas difíciles y por eso tiene raíces más profundas. Ella tuvo que hacer las paces con una historia complicada, descubrir que el patrimonio que amaba se construyó sobre una injusticia. No es algo que se digiera de un día para otro, pero lo fue haciendo. A su manera, con la firmeza que yo le había reconocido en esa mirada directa desde el primer sábado en el tianguis. No sé si hice lo correcto en todo esto. Nunca lo sé con certeza. Pero sé que hice lo que no habría podido no hacer. Hay cosas que uno ve y no puede esquivar. No por heroísmo. No por una bondad calculada, solo porque el cuerpo decide antes que la cabeza. Fue el pie en el freno antes de que el cerebro mandara la señal. Y fue suficiente. De regreso a casa, tomé la Federal 80. Cuando pasé por el tramo entre las agaveras, aquel acotamiento que ya me conocía de memoria, miré el asfalto vacío. Y seguí adelante. Román del Moral no se presentó en ninguna de las audiencias finales. Los abogados se encargaron de todo. Supe por Fernanda, semanas después, que la salud de su padre había empeorado bastante durante el proceso. El corazón cedió bajo el peso de esos meses de presión. Me lo contó sin rencor y sin lástima, con la voz de quien todavía está aprendiendo a cargar una historia que es más complicada de lo que parece por fuera. Ella fue al rancho de Demetrio una vez, unos meses después de que todo terminó. Yo no fui. Sentí que era una conversación que los dos necesitaban tener sin testigos. Se quedó ahí casi 2 horas. Cuando salió me llamó brevemente y solo me dijo esto. «Es un buen hombre, Efraín». Le dije que lo sabía. «Y ahora entiendo por qué paraste el tráiler». No respondí nada por un momento. Luego le pregunté cómo estaba. «Estoy aprendiendo», dijo. «Es lo que se puede hacer». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano un rato, mirando el patio de Doña Remedios por la ventana. Ella estaba podando la ruda con sus tijeras de siempre, concentrada, como si los problemas del mundo le dieran lo mismo. Había una constancia en esa mujer que me hacía bien solo con observarla. Pensé en todo lo que había pasado desde marzo del año anterior. En 14 meses de una historia que no pedí, que no planeé, y que cambió un montón de cosas dentro de mí que todavía no sé nombrar. Aprendí que a veces lo más difícil no es hacer el bien, es seguir haciéndolo cuando el bien empieza a costar, cuando los ahorros se acaban, cuando el juicio no avanza, cuando miras a un hombre de 71 años cerrar los ojos de cansancio y piensas, ¿me habré equivocado al no dejarlo rendirse? Pero había algo que sabía con certeza, desde aquel acotamiento en la Federal 80 hasta el último día de esa historia. Demetrio Vargas merecía que alguien se detuviera, y yo me detuve. A veces eso es lo que lo cambia todo. No el heroísmo, no el plan perfecto, no la estrategia certera. Es el pie en el freno en un tramo de carretera vacía, un fin de tarde de marzo, cuando el tráiler va vacío y la cabeza va llena y el cuerpo ya decidió antes de que llegara la razón. Es la mano extendida para quien fue desechado como si no valiera nada. Porque a veces lo que fue descartado es exactamente lo que va a cambiar tu historia y la historia de todos a tu alrededor.